Hola, mi nombre es Dana Rincón y el día de hoy les voy a exponer junto a mis compañeros Dana Timarán y David Parra los aportes de Max Weber hacia la administración. Además de eso, haré una comparación entre dos IAs, en este caso DeepSeek y Meta, para ver cuál de ellas me proporciona mejor información y más eficaz. Primero, vamos a empezar viendo la formación y trayectoria de Max Weber. Weber nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania. Era hijo de un destacado jurista y político del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck. Estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga y se interesó principalmente en el derecho, la historia y la economía, además de la sociología. En 1889, Weber comenzó sus trabajos intelectuales analizando las compañías comerciales del medioevo y entre 1904 y 1905 escribió su célebre trabajo llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el cual se basa en que la ética protestante contribuyó al surgimiento y desarrollo del capitalismo. Y además de esto, en 1893 fue catedrático en varias universidades alemanas fundamentales en Heidelberg. En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana Max Weber, la cual fue una gran renovación en las ciencias sociales y en varios aspectos, incluyendo la metodología. Además de todo esto, Weber propuso el método de los tipos ideales, las cuales eran categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. Y también de este modo estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales. Fue muy riguroso al momento de construir sus modelos teóricos, ya que se centraban en el análisis y la discusión. En el ámbito político, Weber fue un liberal democrático y reformista que contribuyó a fundar el Partido Demócrata Alemán y criticó los objetivos expansionistas de su país durante la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota, adquirió influencia política como miembro del comité de expertos que acudió en representación del gobierno alemán en la Confederación de Paz de París en 1918. Sus obras inspiraron mucho una nueva teoría de la organización, lo cual llevó al surgimiento de la teoría de la burocracia, que veremos más adelante en qué consiste. Luego de ver su trayectoria, vamos a ver el contexto histórico en el que estaba la época que él se desarrolló en su país, Alemania. En el ámbito político, antes de que empezara a desarrollar su carrera, la época estaba marcada por la unificación de 1871 y la posterior consolidación del Imperio Alemán bajo el liderazgo de Bismarck. Cuando él empezó a desarrollar su pensamiento crítico y su carrera profesional, su pensamiento surgió en un periodo marcado por la Segunda Revolución Industrial, el crecimiento del capitalismo, la expansión urbana y el avance tecnológico, ya que Europa y especialmente Alemania estaban experimentando profundas transformaciones. El campo estaba despoblándose, las ciudades estaban creciendo y desarrollándose cada vez más, y la clase obrera industrial se consolidaba como un nuevo actor social. Asimismo, surgían tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la religión y la ciencia y también entre la libertad individual y el control del Estado. Por otro lado, la industrialización avanzó rápidamente tras la unificación en 1871, ya que grandes empresas, bancos y redes de transporte conectaban al país, mientras que las diferencias sociales y los conflictos laborales se agudizaban. El tema central de la obra de Weber era la racionalización de la vida económica. Y lo que él buscaba era la organización científica del trabajo, la burocracia estatal y la expansión del mercado. Además, el entorno político alemán influyó mucho en su pensamiento.
y pues gracias a esto desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría de la burocracia y lo llevó a pensar en el autoritarismo como una forma de organización, ya que la falta de democracia y la creciente burocratización del Estado que eran preocupaciones centrales para Weber, ya que él temía que la libertad individual fuera sacrificada en favor del control racional y técnico. Y la situación se puso más fuerte con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, ya que Alemania estaba comprometida en un conflicto global y enfrentó una profunda crisis económica, política y social. Y aunque él apoyó al inicio de la guerra, luego se volvió crítico del imperialismo alemán y del autoritarismo del régimen. Al final del conflicto, en 1918, estalló una revolución en Alemania y se proclamó la República de Weimar, una democracia parlamentaria, donde Weber participó activamente en los debates sobre la nueva constitución, defendiendo un sistema político racional y parlamentario, pero también advirtió sobre los peligros del liderazgo débil y la falta de visión. Luego de ver el contexto histórico, mi compañera Dana les va a hablar sobre los aportes centrales de Weber a la administración. El modelo de Weber es absolutamente formal y rígido. La autoridad está determinada por los puestos y no por las personas, y todas las relaciones que fija entre las personas son formales. Esto olvidándose del individuo y de sus comportamientos. Así Weber transformó el concepto clásico de la autoridad de un tipo legal. Con el transcurso del tiempo, estas reglas terminan formalizándose en normas legales que habrían de determinar la base de la convivencia social. Estas autoridades son las que conforman la estructura de las organizaciones, dando paso a la burocracia. Weber fue el primer sociólogo que estudió las organizaciones de acuerdo a modelos ideales de comportamiento y desarrolló un modelo burocrático el cual consideraba aplicable a las sociedades capitalistas, así como también las de tipo socialista. Considera que la burocracia, como el único medio para maximizar la eficiencia en el rendimiento de cualquier orden de organizaciones. Weber destaca en la burocracia varios rasgos o características como la máxima división del trabajo. Esto es importante, ya que toda organización, para lograr sus objetivos, debe descomponer el trabajo en operaciones. Las funciones están asignadas y cada funcionario sabe de antemano cuáles debe cumplir, como un organismo, empresa, entidad o institución, como la función de distribuir el trabajo dando autoridades formales. También destaca que la jerarquía de autoridad es debido a que las organizaciones deben estructurarse bajo una jerarquía de autoridad. Eso se utiliza fundamentalmente como la evaluación de los resultados planeados. Se funda en la certeza del conocimiento de los superiores y los subordinados en la escala jerárquica, ya que es predeterminada. En un esquema operativo formal donde cada puesto de la organización está ocupado por funcionarios que se denominan agentes, y la autoridad de los funcionarios está dada por la legitimidad de sus cargos específicos. En la determinación de las reglas que definen la responsabilidad y la labor, la cual debe estar regida por las reglas abstractas que emanen la dirección general para lograr la uniformidad y coordinación de la ejecución de toda organización. Las normas de conducta son predecibles, ya que las pautas de comportamiento se hallan predeterminadas. El desempeño del cargo por parte de los funcionarios se realiza según las normas generales susceptibles de aprendizaje, más o menos fijas y más o menos completas. Bueno, por otro lado, la administración imparcial. El dirigente ideal debe administrar sin apasionamiento, sin afección ni entusiasmo. Seguridad en el trabajo y la clasificación técnica en el empleo y las organizaciones debe ser una carrera para que los miembros se desarrollen y asciendan por méritos y antigüedad en el puesto
y no por recomendaciones. Los funcionarios deben ser empleados a sueldo y no debe existir affectio societatis. Por último, se propone el evitar la corrupción, la diferenciación clara de los bienes y los ingresos de los miembros por fortuna privada e ingresos otorgados por su trabajo en la organización. No existen relaciones informales, ya que solo se establecen las relaciones en el marco de autoridad legal y sus reglas. El funcionamiento de la organización está formado mediante registros escritos, lo que despersonaliza los cargos de modo que un funcionario puede desaparecer y ser reemplazado por otro sin que sus funciones dejen de cumplirse. En el modelo de burocracia de Max Weber, este se transformó en una guía estructural clave para el funcionamiento de organizaciones grandes, complejas y jerarquizadas. A continuación, observaremos las aplicaciones que se dan en contextos reales. En el contexto organizacional moderno, su punto fuerte se aplica en instituciones públicas, corporaciones, multinacionales, fuerzas armadas y sistemas judiciales donde la estabilidad, legalidad y orden son prioritarios. El modelo burocrático de Weber no es solo una teoría abstracta, ya que sus principios han permeado la forma en la que se estructuran y operan innumerables organizaciones a lo largo de la historia. A continuación vamos a ver los campos donde son más utilizados los aportes de Weber, los cuales son la estructura jerárquica, en la cual están los ministerios, secretarías, departamentos y agencias gubernamentales que operan bajo una jerarquía piramidal clara. Siguiendo con las reglas y procedimientos formales, está la legislación, los reglamentos, los manuales de procedimientos de la columna vertebral de la administración pública, los cuales garantizan la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos y la presentación de servicios. Continuando con la división de trabajo especializada dentro de un ministerio de salud, por ejemplo, hay médicos, enfermeras, administraciones, epidemiólogos, los cuales cada uno tienen roles y responsabilidades específicas que contribuyen al funcionamiento general del sistema de salud. Continuando con la selección basada en la competencia, vemos los sistemas de concurso público para acceder a cargos de administración que buscan garantizar que los empleados posean calificaciones y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Vemos que en el sector privado, como en las grandes corporaciones, están las grandes empresas, especialmente aquellas con operaciones complejas y dispersas geográficamente. También han adoptado principios burocráticos para lograr la eficiencia y la coordinación. Vemos que en organigramas detallados, las empresas multinacionales utilizan organigramas complejos para definir las líneas de reporte, las responsabilidades de cada departamento y la jerarquía de mando. En las manualidades de procedimiento y políticas internas, desde los procesos de producción en una fábrica hasta los protocolos de atención al cliente en una cadena, las grandes corporaciones dependen de manuales y políticas para estandarizar sus operaciones, ya que aseguran la calidad y también se utiliza para minimizar los errores. Por ejemplo, un manual de contabilidad que asegura que todas las filiales sigan los mismos principios contables. En la departamentalización funcional vemos que las empresas suelen dividirse en departamentos especializados como producción, marketing, finanzas y recursos humanos, cada uno con su propia jerarquía y conjunto de reglas y procedimientos. Finalmente, en las evaluaciones de desempeño formales, vemos que los sistemas de evaluación basados en criterios objetivos buscan garantizar que las decisiones de promoción y remuneración se basen en el mérito y en el desempeño. Chavinato explica que la racionalización del trabajo
la asignación de roles mediante la competencia y y la impersonalidad en la toma de decisiones han permitido que las organizaciones funcionen con mayor previsibilidad. Esto ha sido clave en sectores como el financiero, la administración pública o de salud, donde los errores pueden ser consecuencias críticas. Finalmente, el legado de Weber en la teoría administrativa es muy amplia, ya que impulsó el concepto de la racionalidad legal como un fundamento para las organizaciones modernas, cambiando así el sistema informales o fundado en carisma por estructuras legales y normativas. Este modelo puso las bases de la organización formal como una herramienta que no podía faltar en la conducción de empresas o instituciones. También vimos que el enfoque de Weber profesionalizó la administración, así impulsando la meritocracia, el ascenso jerárquico con base en competencias y la clara diferenciación en propiedad y administración. En un sentido más general, Weber contribuyó a sustentar la administración como una disciplina científica que podía estudiarse, analizarse y mejorar. También así el legado de Weber va mucho más allá de la simple descripción de un tipo de organización ideal. Sus contribuciones han moldeado el pensamiento administrativo y sociológico de manera más profunda, como en la autoridad racional legal como fundamento de la legitimidad, ya que Weber distinguió 3 tipos de ideales de autoridad, como ya había mencionado anteriormente: la tradicional, basada en la costumbre; la carismática, basada en las cualidades excepcionales de un líder; y la racional legal, basada en reglas y leyes impersonales. Su énfasis en la autoridad racional legal como la forma dominante en las sociedades modernas ha sido crucial para entender la legitimidad de las instituciones burocráticas y también de los sistemas legales contemporáneos. Esta forma de autoridad proporciona estabilidad y predecibilidad, ya que el poder resiste en el cargo y no en la persona que ocupa. La jaula de hierro, como advertencia profética, es la metáfora que no es solo una crítica al modelo burocrático en sí, sino una advertencia sobre las posibles consecuencias de la racionalización excesiva en todos los ámbitos de la vida moderna. Weber temía que la búsqueda implacable de la eficiencia y control pudiera sofocar los valores humanos, la creatividad y el sentido de propósito. La influencia en las teorías organizacionales posteriores. Ya vimos que en el trabajo de Weber se sentó las bases para muchas teorías organizacionales posteriores. La teoría de la administración científica de Frederick Taylor, aunque también con un enfoque más en la eficiencia a nivel individual, comparte la idea de la especialización y la estandarización. Las teorías de sistema y la contingencia, que recorren la influencia del entorno en la estructura organizacional, también desarrollaron en diálogo con ideas de Weber sobre la racionalidad y la adaptación, incluso con enfoques más contemporáneos como la burocracia profesional de Mintzberg, que reconocen la persistencia de elementos burocráticos en ciertos tipos de organizaciones. El modelo burocrático de Max Weber, aunque es fundamental para una organización y para la empresa, como también para los gobiernos, presenta varias limitaciones y desafíos en la era moderna. Y pues a continuación se van a presentar algunas críticas que son relevantes. Su rigidez excesiva es un obstáculo para la innovación y la adaptabilidad. La burocracia se caracteriza por seguir reglas y procedimientos estrictos, lo que puede ser beneficioso para mantener el orden y la eficiencia. Sin embargo, en un entorno dinámico y que está en constante cambio, esta rigidez puede convertirse en un obstáculo para la innovación y la adaptabilidad. La falta de flexibilidad y la incapacidad para responder rápidamente a los cambios pueden llevar a la organización a perder oportunidades y a quedarse rezagada en el mercado. La segunda crítica es la deshumanización, el olvido de la persona detrás del cargo.
El modelo burocrático se centra en la estructura y las reglas, lo que puede llevar a la deshumanización de los empleados, la falta de reconocimiento y la poca importancia. Dada la persona detrás del cargo, esto puede generar ambientes de trabajo fríos y que son desmotivadores. Esto nos puede afectar como organización negativamente, puede afectar a la productividad y a la satisfacción laboral de los empleados. La tercera crítica es ineficiencia oculta y el red tape y la tramitación innecesaria. Aunque el modelo burocrático busca la eficiencia, puede generar ineficiencias también, que están ocultas, ya que pues a través de la tramitación innecesaria y la burocracia excesiva. La necesidad de autorizaciones, formularios, procedimientos puede consumir tiempo y recursos, lo que puede afectar de una forma negativa la productividad y la calidad del servicio. Ahora, el cuarto punto es la concentración de poder. La concentración de poder en las cúpulas más altas de la organización puede generar riesgos para la justicia y la equidad. La falta de participación y la poca influencia de los empleados en la toma de decisiones puede llevar a decisiones injustas y a la concentración de poder en manos en unos pocos. La importancia de tener estructura, lo mínimo en una organización para el éxito, o sea, lo mínimo que tenemos que tener en esto. Una organización necesita una estructura mínima para funcionar de manera efectiva. La definición de roles, las responsabilidades y procedimientos es el pilar para coordinar equipos grandes y lograr objetivos comunes. También necesitamos equilibrar las reglas y flexibilidad. Por ejemplo, esto es la clave para la innovación y la adaptabilidad. Como ya lo dije, la clave para el éxito en la era moderna, en nuestra era, es encontrar el equilibrio, entre la estructura y la flexibilidad. Las organizaciones necesitan reglas y procedimientos claros, pero también necesitan la libertad de adaptarse e innovar en respuesta a los cambios del entorno. También el humanizar las normas, el reconocimiento y la participación de los empleados, la humanización de las normas y la consideración de las personas detrás del cargo es fundamental para crear ambientes de trabajo saludables y productivos. El reconocimiento y la participación y la comunicación abierta pueden ayudarnos a motivar a los empleados, pues a mejorar la calidad del servicio. La siguiente es adaptar la estructura al contexto y la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. La estructura de una organización debe adaptarse al contexto en el que opera una mega empresa. Una mega empresa internacional puede necesitar una estructura más formal y burocrática, mientras que una empresa pequeña, pues necesitaría una estructura más flexible y que se adapte más. También ver el modelo de Weber como una base y no como una receta, como no verlo como una receta, ¿sí? El modelo burocrático de Weber es una base para entender cómo funcionan las organizaciones, pero no una receta para el éxito. Las organizaciones necesitan innovar y mejorar continuamente para mantenerse competitivas en la era moderna. La combinación de las ideas de Weber con teorías nuevas y enfoques innovadores pueden ayudar a crear organizaciones más efectivas y adaptables. Finalmente, vamos a ver el papel de la inteligencia artificial durante la investigación, ya que es muy importante tener en cuenta todas estas herramientas al momento de realizar una investigación, ya que nos pueden facilitar y brindar información rápidamente. En el mundo actual, cuando la tecnología avanza a pasos gigantescos, cuando la inteligencia artificial y la automatización están cambiando la forma en que trabajamos y nos relacionamos, es importante relacionarnos con todas estas herramientas. En este caso, tomamos dos inteligencias artificiales, DeepSeek y Meta. Al comparar las respuestas de las dos inteligencias artificiales ante las mismas preguntas, se puede observar que Meta destacó por su capacidad para brindar información más completa, estructurada y contextualizada, facilitando una comprensión más profunda del tema. Esta inteligencia artificial no solo ofreció datos relevantes, sino que también desarrolló ideas con ejemplos prácticos, matices críticos y aplicaciones modernas, lo cual permitió un análisis más enriquecedor.
En cambio, DeepSeek proporcionó muchísima información que tal vez llegó a ser innecesaria y pues esto limitaba la posibilidad de explorar el tema con la misma profundidad y claridad. La diferencia básicamente radica en la capacidad de procesamiento y adaptabilidad al contexto y pues la habilidad para sintetizar información de manera pedagógica, porque cuando le realizábamos preguntas a Meta nos daba respuestas muy concretas, muy específicas. En cambio, DeepSeek nos daba mucha información que tal vez no era lo que necesitábamos en el momento. Por esta razón, Meta resultó ser más efectiva y demostró ser una herramienta superior para el aprendizaje y la toma de decisiones, ya que no solo nos informa, sino que enriquece nuestro razonamiento crítico y ofrece varias perspectivas más útiles para aplicaciones reales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya podido enriquecer sus conocimientos